La presentación. Antonio Vicintín, por favor, le pedimos que suba al escenario. ¿Dónde está? Reconocido motivational speaker, comparte aprendizajes profundos basados en resiliencia, liderazgo, toma de decisiones. Su historia personal y profesional lo convierte en una voz auténtica sobre cómo transformar la adversidad en oportunidad. Gustazo y un honor. Ahora nos va a mostrar cómo disciplina, planificación y coraje pueden cambiar destinos, incluso en la mayor incertidumbre. Aporta lecciones de vida y de la cordillera que inspiran tanto a equipos como a líderes y emprendedores. Bienvenido. No, por favor. Bien. Le dejo el micrófono y yo voy a buscar, ¿sabe qué? Un lugar cómodo para sentarme para escucharlo. Gracias. Me puedo estudiar. No, está prendido. El tema es que hay que tenerlo bien cerquita. No, no está prendido. A ver, ¿qué pasó? Hola, hola. Hola, hola. Está. Ah, es el mío. Es tarde, estoy hace horas acá. Tardísimo hace horas que estoy acá, hace para entender. Gracias. Qué horror. No, no, perdón, perdón. No, no, sigue sin andar. Hola, hola. Ahora sí. La gente que le va bien en la vida es la gente que va en busca de las circunstancias que quiere y que... Más cerca, por favor. Ah, no. No, no hay derecho. Espere, Vicentín. Que tenemos otro micro. Había dos hoy dando vuelta. Hola, hola. Hola, hola. Este debería funcionar, a ver. Siempre cerquita, cerquita. Hola, Bien. ahí está. Como le decía, la gente que le va bien en la vida es la gente que va en busca de las circunstancias que quiere y que necesita, y si no las encuentra, se las hace, se las fabrica. Eso lo dijo George Bernard Shaw. Sumado a esto, creo que hay dos pilares en la historia nuestra que son la disciplina y el sacrificio. Del sacrificio, ¿qué les puedo decir a ustedes que en algún momento seguramente, como todos tuvimos problemas con las cuotas del colegio, el sacrificarnos para nuestra familia, el dejar cosas de lado, ese sacrificio que hacemos todos los días o que hacen muchas mamás y muchos papás todos los días, es parte de nuestra historia también, al igual que la disciplina. Nosotros en la montaña, ¿cómo que nos sacrificamos? El sacrificio fue continuo y fue continuo para todos. Fue algo muy duro, no teníamos otra opción tampoco. Y en cuanto a la disciplina, es una de las cosas fundamentales en la medida que eso nos da cohesión, que eso nos permite ser más, perdurar más en el tiempo perdurar más en el tiempo que la motivación. Es decir, al tener disciplina, somos capaces de crear hábitos y esos hábitos son saludables y después nos permiten desarrollar toda una cantidad de actividades. La motivación es algo que fluctúa en forma
descendente, por así decirlo. Hoy yo los puedo motivar y mañana salen todos encantados y sin embargo el jueves, el viernes ya se olvidaron. En cambio, si tenemos disciplina, los ciclos son continuos y se van repitiendo en el tiempo. Y eso para nosotros fue importante en la montaña, el hecho de tener esa disciplina que nos permitió acatar, que nos permitió ser humildes, que nos permitió, siendo todos universitarios, aceptar la palabra de otro y en definitiva, ¿qué es ser disciplinado? Es hacer aquello que no queremos hacer. Y las circunstancias a veces nos obligan y otras veces de a poco vamos avanzando y nos vamos disciplinando. Decidir es vivir y nosotros en la montaña tomamos una cantidad de decisiones. Somos dueños de nuestro destino. ¿Y qué significa eso? Que somos dueños de lo malo y de lo bueno de lo que nos pueda pasar. Pero somos nosotros los que tomamos esa decisión. No flotamos como el corcho esperando que otra persona tome la decisión por nosotros. Y eso implica también sacrificio, implica planes, implica dejar cosas de lado. Pero cuando tomamos esa decisión estamos vivos, estamos dispuestos a enfrentar cosas. Y ahí, en la decisión, tenemos siempre la posibilidad de que si nos equivocamos podemos desandar el camino. Y eso nos pasó a nosotros en la montaña y nos pasó varias veces. Desandar ese camino para tomar otra decisión porque era incorrecto lo que habíamos hecho. Ante situaciones límites aparecen dos cosas que es la creatividad de la supervivencia y la inteligencia de la improvisación. La creatividad de la supervivencia está minada por el miedo. ¿Por qué miedo? Por la vergüenza que tenemos. Nos da vergüenza hacer esto, nos va a dar vergüenza hacer aquello. ¿Qué dirán? ¿Qué es lo que pueden decir si me ven? Y eso nos evita ser creativos. A veces tenemos ideas que decimos, no, pero bueno, ¿qué van a opinar? ¿Qué van a decir? En la montaña eso no pasó justamente, porque estábamos en un estado tal de pureza, por así decirlo, o de desnudez, que alguien planteaba una idea que parecía un disparate y sin embargo el resto de nosotros nos plegábamos a esa idea o aportábamos cosas para poder salir adelante. La creatividad de la supervivencia también, más de una vez en inmobiliaria lo vemos y lo tenemos. ¿Cuántas veces nos pasa que no tenemos ventas? Que no sabemos qué hacer. Y ahí empieza ese bichito adentro nuestro que nos hace empezar a tener ideas. Y agarro la agenda y llamo y busco a alguien que pueda interesarse en esa propiedad y estamos justamente en esa creatividad de la supervivencia de la empresa. En cuanto a la inteligencia de la improvisación, cuando nosotros hacemos algo complicado, somos inteligentes, resolvemos un problema. Cuando resolvemos un problema más grande, somos más inteligentes. ¿Y entonces qué es la inteligencia? Es aquello que usamos cuando no sabemos qué hacer. Y eso es importante, meternos dentro de eso, de esa capacidad que tenemos para poder salir adelante. ¿Agua? Ya le llegó.
Ojalá estuvieran nuestros hijos acá escuchándolo, ¿no? ¿Verdad? Y eso nos lleva a otra cosa que es el ensayo y el error. Tenemos que hacer pruebas, tenemos que tener la valentía como para poder realizar cosas que no necesariamente nos va a ir bien. Porque en la historia nuestra, que todo el mundo dice, ay, la historia de los chicos, es una historia de éxitos. No es una historia de éxitos, es una historia de grandes fracasos. Fracasamos una cantidad de veces. Y ustedes me dirán, ¿cómo si? Porque hubo una cantidad de expediciones, hubo una cantidad de cosas que se hicieron en la montaña y nos salieron mal. Fracasamos, nos caímos. Pero lo bueno que tiene de eso fue que fuimos haciendo experiencia, fuimos agarrando cosas de cada una de esas expediciones que después se vio el resultado en la expedición final. Y esas son las cosas importantes. ¿Vamos a tener éxito? No necesariamente. Nosotros no estábamos convencidos que íbamos a salir. Lo que sí estábamos convencidos es que si la muerte nos iba a encontrar luchando para salir de ese lugar. Y lo importante es intentarlo, porque muchas veces no tenemos la capacidad de llegar, pero sin embargo lo importante justamente es intentarlo. Y probamos muchas cosas, y como les decía, todo fue ensayo y error, y a medida que fue pasando el tiempo fuimos aprendiendo de todo eso. Poníamos toda nuestra fuerza, todo lo que teníamos dentro para decir, bueno, esto va a resultar, y se nos venía abajo. Nos encontramos con que por algún motivo no funcionaba. Nos volvíamos a levantar y volvíamos a seguir y seguíamos en eso. Nos pasó una cantidad de veces. Y el fracaso es parte de la vida. Si no fracasamos, no aprendemos, y si no aprendemos, no cambiamos. Y eso es lo importante, darnos cuenta de poder sentarnos, de pensar, de repensar cosas y de corregir nuestro camino. La vida en la montaña y la vida acá son muy parecidos en ese sentido. No hay una gran diferencia. A su vez, tuvimos grandes líderes, y creo que acá hay grandes líderes también a los cuales uno también puede seguir o puede usarlos como ejemplo. Y los líderes siempre se cuestiona si nacen o se hacen. Creo que los líderes, hay algunos que nacen y otros se hacen en la medida de las circunstancias que van aprendiendo. Lo que sí, el líder que va aprendiendo tiene que estar capacitado para, llegado determinado momento, de poder liderar. Y a veces puede pasar, como pasó en la montaña, que alguien lidera, pero después su liderazgo, por un motivo o por otro, desaparece y vuelve al llano. Tenemos que tener esa humildad también para recibir ese tipo de cosas. Por otro lado, tuvimos, y acá estaba Juan y está el hermano Juan Manuel, un gran capitán, Marcelo Pérez del Castillo, que yo a veces lo imagino cuando el avión se cae con todo ese caos brutal y él asume el liderazgo, asume el capitanato y se enfrenta a todo eso que tenía muerte, heridos, frío, montaña, un desastre. Y sin embargo, aparece y empieza a dar órdenes y el equipo empieza a responder. Y eso fue fundamental en ese momento de caos, de un caos brutal, que hubiera alguien que pusiera un objetivo. A la muerte de Marcelo después cambian las cosas, pero ya había dejado establecido una cantidad de trabajos, se habían formado equipos que se mantuvieron durante los 72 días. Y eso fue fundamental para que nosotros pudiéramos seguir vivos. A su vez, a los más chicos, y me refiero a los que teníamos 19 en ese momento, era el que nos daba esperanza, era el que nos decía quizás vengan mañana, estamos en un lugar complicado, estamos en un lugar difícil. Y eso
nos hacía pensar de que, bueno, mañana Marcelo no vinieron y sí, estamos en un lugar complicado, van a venir después. Y otra de las cosas, y que ustedes también lo tienen, es el equipo. El equipo de gente que trabaja o el equipo que tuvimos nosotros en la montaña, que fue fundamental. Porque si yo les pregunto, ¿quiénes hicieron agua? Seguramente no se acuerden. Sí se acuerdan de Nando y Roberto que cruzaron los Andes, pero hubo un equipo atrás de Nando y Roberto que se encargó de la comida, que se encargó del agua, que se encargó de que las frazadas estuvieran secas, de todo ese trabajo brutal, y cada uno de los que estuvo en la montaña dio el 100% de lo que tenía para dar, en distintas tareas. Y creo que dentro de la empresa también pasa exactamente lo mismo. Es decir, cada uno tiene su rol, cada uno tiene su trabajo y lo debe desempeñar de la mejor forma posible. Allá arriba no había supervisión, cada uno sabía lo que tenía que hacer y lo hacía a conciencia, sin necesidad de que nadie lo estuviera supervisando. Y eso es otra de las cosas importantes, esa responsabilidad para con el compañero, ya sea en la montaña, ya sea en la empresa, que tenemos hacer el trabajo bien y lo mejor posible. Los equipos son fundamentales en todo y ahí siempre tiene que haber un líder que pueda llevar adelante toda la empresa. Y a todo esto también, otra de las cosas importantes es tener un objetivo. Es decir, tanto en la empresa como tuvimos en la montaña, teníamos un objetivo conocido por todos, un objetivo común, y atrás de ese objetivo estábamos todos. Por otro lado, hubo pocas casualidades, hubo mucha planificación. A veces no aparece eso, pero las cosas que se hicieron fueron planificadas, no fueron casuales. Que sobre la marcha hubo que cambiar cosas sin lugar a ninguna duda. Tenemos que hacer correcciones, tuvimos que hacer correcciones. Pero eso es parte de la cosa. Es parte de la libertad que tenían los expedicionarios, es parte de lo que había quedado ahí y es parte del trabajo de todos los días. Poder cambiar, no seguir con lo mismo. La resiliencia, que tanto se habla, que a veces hoy, cuando estaba preparando esto, estaba pensando, digo, ¿y a nuestros hijos van a ser resilientes realmente? ¿Les estamos enseñando a ser resilientes? Yo creo que esa capacidad de adaptarse y superar situaciones adversas en forma constructiva y salir fortalecido no sé hasta dónde. Y se habla pila de resiliencia, que somos resilientes y ¿van a ser las próximas generaciones igual? No sé hasta dónde, no sé hasta qué punto se va a dar eso. Pero para la resiliencia, ¿dónde se aprende? Se aprende en el colegio, en la escuela, en el club. No es algo que se aprende de un día para otro, es algo que lleva tiempo. Y nosotros tuvimos la suerte de que lo aprendimos en el colegio. Y en el colegio nos enseñaron a sufrir en silencio, a no quejarnos, a traer soluciones. Nos pusieron límites claros y firmes, expectativas elevadas, aprender haciendo. Y esa es otra de las cosas. A medida que avanzamos tenemos que ir aprendiendo y tenemos que ir cambiando. Y todo esto es un movimiento continuo como hubo arriba en la montaña y como hay acá en las empresas. No, hay un paralelismo muy grande entre lo que nos pasó a los otros, lo que es la vida nuestra y lo que es la vida de las empresas. Muchas veces creemos en el destino y rezamos. Esperamos que las cosas pasen y nos olvidamos de lo más importante, creer en nosotros mismos. Nos conformamos
en lugar de arriesgarnos sin pensar que cada día que pasa nunca más volverá. Nada está hecho, nada es imposible, ni siquiera lo imposible. Todo depende de esa fuerza que nos sale de adentro, de esa fuerza de voluntad que nos dice, sí puedo. Tenemos el poder cuando estamos decididos, cuando estamos convencidos, cuando de verdad queremos algo. ¿Y por qué les digo esto? Porque creo que lo que pasó en la cordillera es un tema del hombre enfrentado contra la adversidad, que es la fuerza que tiene el ser humano de enfrentarse, de tener esa capacidad de enfrentarse y poder salir victorioso. Es una fuerza que tenemos adentro. ¿Y la tenemos todos? Sí, la tenemos todos. ¿Los sobrevivientes son especiales? No, no son especiales. La única cosa distinta que tienen es que pasaron por una prueba y sabemos qué tanto somos capaces de soportar, qué tanto podemos llevar ese umbral de sufrimiento, de frío, de dolor, que ustedes de repente no lo han sentido. Pero tenemos esa capacidad dentro como ser humano que es brutal, tenemos una fuerza tremenda. A veces quizás lo que necesitamos es tomarnos unos minutos, pensar, repensar y empezar a dar pasos. Las grandes montañas se suben paso a paso haciendo pequeñas cosas todos los días. Y a veces necesitamos ese pasito que después se transforma en un paso más largo, en un movimiento y empezamos realmente a movernos. En un diciembre, en esta fecha muy especial, evidentemente nos tenemos que acordar de la familia, nos tenemos que acordar de los amigos y especialmente acuérdense de la gente a la que queremos. Esa gente, ¿cómo sabe que los queremos si no somos capaces de decirle que realmente es así? Aprovechemos la oportunidad porque no sabemos cuánto tiempo van a estar, ni sabemos cuánto tiempo vamos a estar nosotros. No somos eternos. Muchas gracias.